Ah, no, debe de ser. No, está bien. Déjame ver. Es compartir. Excel. Ok. Bueno, pues ya estamos acá y pues vamos a continuar. Entonces, estábamos haciendo la cédula de personal que tenía que tener comisiones, incrementos del sueldo de manera anual y ya teníamos aquí nuestra primera estructura de sueldo que era 25,000, 19, 20 y 35,000, sabiendo que en este ejercicio no vamos a tener personal de producción y también sabiendo que va a haber un gerente en cada área, aunque haya un solo personal. De hecho, ahorita podríamos poner, quizá para hacerlo más realista, vamos a poner tres personas de ventas. Vamos a poner tres personas de ventas. Vamos a poner aquí tres. En este valor, vamos a ponerle aquí tres. Y a ver, vamos a ponerle tres. Y este lo vamos a recorrer hasta el final, ¿no? Vamos a ponerlo como tres personas de ventas. Esto venía en tu dato como uno, vamos a cambiarle a tres. Y ahora sí se vería quizá un poquito más realista, ¿no? Tres personas en venta y aparte el gerente. Y en la parte administrativa, pues una persona más su gerente, ¿no? De tal manera que tendríamos finalmente dos gerentes. Ahora vamos a calcular, bueno, vamos a ver qué es lo que se hizo durante los 12 primeros meses. Durante los 12 primeros meses no teníamos eh, un incremento en la nómina, pero después ya pusimos la fórmula para permitir que a partir del mes 13 ya tuviera el cálculo del incremento, que en este caso el incremento es 8% cada año, ¿no? Entonces eso, recuerda, cuando haces digamos, la corrección, si tus datos van a tener un parámetro, digamos, reconocible, lo puedes hacer desde el primer periodo, puedes hacer el cálculo de la segunda manera en la que estamos proyectando digamos, los sueldos, que en este caso es tomar este valor, fijar solamente la columna C, eh, pero al fin y al cabo fijarlo, ¿no? Después fijar la tasa de crecimiento y respecto al periodo lo que hacíamos era solamente fijar el renglón. Eso nos permitía entonces tomar esta fórmula, arrastrarla hacia abajo, de tal manera que se actualice en diferentes renglones, pero si te fijas, siempre queda, digamos, el renglón 99, que es donde está el periodo, siempre queda atrapado ahí, ¿no? Y lo que hacíamos era recorrerlo hacia la derecha. Esta era la segunda manera en la que nosotros aprendimos para proyectar las cifras. Pero cuando hay cifras que sean peculiares, como por ejemplo, imagínate que nuestras cifras son, déjame ver dónde lo tenemos. Mm, ok, aquí, veamos, el costo por lead tiene un incremento peculiar en diferentes meses del año. Vamos a ubicarlo. Voy a ponerle un color un poco más oscuro, quizá este, ¿no? Aquí tenemos un incremento y aquí tenemos nuevamente incrementos. No siguen un patrón o por lo menos un patrón que fácilmente sea programable en Excel. Por lo tanto, tú sabes que existe un patrón que es que van a incrementar los costos por lead en ciertos momentos en el año. Pero ¿cómo se hace digamos, la proyección de la inflación? En estos casos no conviene aquí hacer la fórmula porque el patrón es un poco más complejo. En vez de eso, tomamos todo el registro de lo que son el primer año y ya en el periodo 13, o sea, nuestro periodo 13, ya podemos hacer el cálculo de la inflación que va a tener, ¿no? Ese es el caso de que tuvieras tú que arrastrar o, digamos, mm, proyectar ese incremento de costos, pero el incremento no es constante, sino que en ciertos meses es el incremento y después baja y así sucesivamente. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es darnos el espacio de todo un año donde ya está presente la estacionalidad y
le estoy haciendo chiquito para que se vea todo, ¿no? Entonces, aquí me regreso 12 meses hacia atrás y este valor es el que yo ya voy a proyectar. Y lo que logramos es justamente capturar esa esencia donde los meses octubre, noviembre y diciembre tienen un incremento, también el mes de mayo tienen un incremento y como puedes observar, ya está incorporado en nuestro cálculo de la inflación. Entonces, ahí tenemos dos maneras, repito, para aquellos datos en los cuales el patrón sea complejo, tienes que irte hasta el mes 13, es decir, los 12 primeros meses los vas a dejar intactos y en el periodo 13 ya vas a tomar el primer dato y le vas a agregar la inflación. Esto te va a permitir que captures todo ese movimiento atípico o que no tenga un patrón claro para incorporarle la inflación. Y en cambio, en aquellos datos donde sea esperado que tengan un patrón mucho más estable, como por ejemplo los precios de venta, desde el precio de venta yo ya apliqué la segunda metodología mucho más sencilla, que es tomar el valor base, fijarlo, pero no vamos a fijar necesariamente todo el valor, sino solamente la columna, y proyectar la inflación. En este caso, la inflación que tenemos aquí del incremento de los precios será el 5%, entonces aquí le pongo el 5% y reviso cada cuánto se va a generar ese incremento, que en este caso, el incremento aquí nos dice que es cada 12 meses. Entonces, cuando el periodo en el que nos encontramos dividido a la periodicidad del incremento, dan un nuevo entero, la función truncar se convierte en un exponente que nos va a subir el valor. Ejemplo, si ahorita estamos viendo cuánto daría la división 2 entre 12, pues daría 0 punto y algo, ¿no? No da un entero, entonces el valor trunca a cero decimales. Entonces eso no implica que haya incremento. Pero, por ejemplo, si nos vamos al periodo 13, en el periodo 13, es más, aquí mismo nosotros inflacionamos desde el periodo 12 porque aquí lo que está sucediendo es lo siguiente. Tomamos el valor de nuestro primer costo o nuestro primer precio, perdón, y lo vas a estar inflacionando al 5% siguiendo la siguiente fórmula. Si trunca, vamos a poner elevado a la truncar, o sea, mes en el que nos encontramos, dividido entre la periodicidad, entonces 12 entre 12 ya da 1, y entonces esto implica que ya va a haber aquí una corrección de inflación. En cambio, cuando tú quieras detener la inflación un mes, como justamente lo hicimos con la nómina, la fórmula la adaptamos haciendo lo siguiente. Nos vamos a ir acá. Aquí la fórmula dice n-1, es decir, este periodo en el que nos encontramos va a ser 12 menos 1, 11. 11 entre 12 todavía no da un entero, por lo tanto, todavía no se gestiona el incremento del sueldo. Eso lo puedes hacer en algunos casos y en otros casos, pues simplemente, como yo le hice acá, calculas que cada cierto tiempo va a inflacionar, pero no controlas específicamente dónde se va a hacer la incorporación. Bien, ahora vamos a la nómina. Ya habiendo aclarado eso y ya habiendo hecho, porque eso ya lo hicimos la clase pasada, ahora nos vamos a seguir hacia adelante con la nómina de administración. En la nómina de administración lo que vamos a hacer es tomar eh, el sueldo de personal administrativo y lo vamos a multiplicar por el número de personas que vamos a tener en la administración, más un gerente. Te das cuenta que sus sueldos ya están inflacionados, o por lo menos ya existe una fórmula que evidentemente los inflacionaría, y esto entonces nos daría esta cantidad. Por otro lado, aquí diríamos 0 personas de producción por el sueldo de producción. Aquí no vamos a tener un gerente porque no hay ninguna persona, vamos a tener 0. Y acá en la nómina de ventas sería vendedores, que ojo, para los que llegaron tarde, van a ser 3 vendedores para siempre, ¿no? Vamos a proyectarlo hacia adelante. Entonces diríamos 3 vendedores y lo vamos a multiplicar por el sueldo de los vendedores más el gerente,
más las comisiones. Y las comisiones vendrían de la siguiente manera. Comisión fijada con comando T o F4 multiplicada por la nómina, perdón, por la facturación que tú tengas. Entonces, facturaste esta cantidad y entonces dirías, de esta cantidad que facturé, el 6% es comisiones. Así quedaría tu fórmula. Vamos a hacerle tantito zoom para que se pueda apreciar. Y entonces tienes vendedores por su sueldo, más el gerente, más el 6% de comisiones por lo que estoy facturando en el mes uno. Este C9 se refiere al 6% y lo he fijado porque va a ser constante. En cambio, los demás no los fijé porque se van a cambiar en el tiempo. Entonces, esto ya sería tu nómina de ventas del primer mes. Vamos a corroborar. Y estos los vas a seleccionar, estas tres los vas a seleccionar y los vas a recorrer hasta el final. Vamos a irnos hasta, recuerden que es hasta en teoría, técnicamente es hasta el mes 60. Yo me estoy recorriendo todo un poquito más, pero en realidad solamente necesitamos 5 años de estados financieros. Bueno, pues revisa que tus primeros 4 periodos te den lo mismo, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cree que puede repetir la fórmula, profe? Aquí está. Es vendedores por su sueldo más el gerente, que es el sueldo del gerente, ¿no? Eh, más el 6% de comisiones, por lo que fue la venta del mes o la facturación del mes, que es esta. Eso es básicamente. Y teniendo cuidado que el 6% esté fijado, ¿no? Bueno, pues eso es. Ahora, imagínate que nosotros tuviéramos más vendedores, porque es lógico que en los meses de, por lo menos en los meses de noviembre y diciembre, necesitas más vendedores. ¿Qué pasaría? Bueno, pues que tu modelo te permite dar esa lógica y entonces tú pondrías, fíjate lo que va a suceder. Si nosotros necesitamos que en los meses de noviembre y diciembre haya más vendedores, aquí hacemos una modificación. Vamos a poner que tuviéramos 5 vendedores en ese mes o 4 vendedores. Pon tú que nada más tuviéramos uno más. Entonces diría 3 vendedores, excepto los meses de eh, diciembre. Esto para facilitarte el que sepas dónde colocarlo. Podríamos aquí ponerle, voy a ponerlo en inglés, voy a ponerle January 24. Esto sería enero del 2024. Lo voy a recorrer hasta el final y entonces voy a tener ahí rápidamente, ustedes obviamente me lo van a poner en español, yo lo estoy poniendo en inglés, pero ustedes rápidamente podrían ver en qué meses, que sería en noviembre y diciembre, tienes que poner un personal más. Así es que me voy fijando que sea el mes de noviembre y diciembre y le cambio a 4. Mes de noviembre y diciembre, le cambio a 4. Mes de noviembre y diciembre, le cambio a 4. Y por último, mes de noviembre y diciembre, le cambio a 4. Entonces ahí tenemos eh, tus cambios en términos del personal, que solamente es en el mes de noviembre y mes de diciembre, poner 4 personas. El resto de los meses, poner 3 personas. ¿Sale? Bien, ¿dudas? No, profe. Bueno, pues teniéndolo en cuenta, esas actualizaciones. A veces uno dice, ay, me voy a distraer. No, pues en este caso, por favor, no te distraigas. Ahora vamos a los gastos administrativos. Voy a subirle aquí el tamaño. Aquí siempre tenemos como un formato donde se establecen características importantes. Perdón, déjame darle escape. Características importantes de lo que va a ser la tabla de el formato. Esto lo voy a poner en gris. Todo esto como si fuera mis parámetros. Voy a ponerle como si fueran los parámetros de los gastos administrativos para que yo tome en cuenta. ¿Qué parámetros son esos? Que va a haber incremento en los gastos de manera anual por 4% en todos los rubros, pero específicamente tenemos 3 rubros que aquí están afuera y tú te preguntarás, ¿por qué están afuera? Lo que pasa es que
Siempre que tengas un patrón diferente de gastos, eh, yo recomendaría que tuvieras los gastos en un tablero de control aparte. Es decir, no directamente en la cédula, sino tú tuvieras los datos aparte. Por ejemplo, aquí solamente lo tenemos en aquellos que tienen un patrón o periodicidad del gasto atípico. Por ejemplo, verificación vehicular tiene un patrón de periodicidad del gasto de cada 6 meses. La luz tiene un patrón digamos, de periodicidad del gasto de cada 2 meses. Y el agua tiene un patrón de periodicidad de cada 2 meses. Ahora me vas a entender por qué sucede esto. Eh, si yo quiero hacer, técnicamente, si yo quiero hacer que este gasto, si quiero hacer que este gasto se presente de manera bimestral, lo que tendría que hacer es esto, mira, seleccionar un bimestre y arrastrarlo, pero vas a ver qué cosa tan rara va a pasar. ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasa? Aumenta en una unidad, ¿no? Exactamente, entonces no quiero eso. Para evitar ese error, lo que voy a hacer es, siempre que tenga un dato que tenga un cierto patrón extraño, lo que podemos hacer es sacarlo de ahí, o sacarlo del rubro y hacer una fórmula matemática que diría lo siguiente, diría igual a 1500 fijado. Voy a hacerlo un poquito más grande para que alcancen a ver. Ahí está. Entonces, 1500 fijado por uno más la inflación que va a tener. Cierro paréntesis, elevo a la truncar, eh, periodo en el que me encuentro, periodo en el que me encuentro. Mm, y recuerden que siempre tú puedes decir periodo en que me encuentro -1. Eso es válido en algún momento. Ahorita no lo voy a hacer así, pero si yo creyera conveniente que la inflación va a darse hasta un siguiente periodo, entonces lo que tendría que decir es periodo que me encuentro -1. ¿Sí? Aquí yo voy a decir periodo en que me encuentro este periodo. Y este periodo, lo que voy a hacer es que voy a fijar el renglón. Voy a apretar F4 2 veces. Ahí se fijó el renglón 118. Eh, y voy a dividirlo entre la periodicidad en la que se va a generar esa, esa luz. La luz se va a incrementar cada 12 meses, entonces voy a decir periodo en el que me encuentro entre 12 fijado. Y lo que va a hacer esta fórmula es que cada cierto tiempo va a generar una inflación, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo, pero entiende que en esta clase que pues hemos compactado un curso de tesorería en digamos, unas 3 semanas, si asumimos que la cuarta semana es para evaluación, en realidad pues es muy poco tiempo para ver todo esto, pero aún así, que sepas, existen métodos más sofisticados. Yo normalmente utilizo métodos más sofisticados para programar o automatizar todos mis flujos. Sin embargo, este es bastante, digamos, ya desarrollado, ¿no? Para empezar, no aparece en ningún libro, ¿no? Estos ya son temas ya más avanzados donde ya se necesita tener más expertise. Entonces, esto que estás aprendiendo es top, ¿no? De cómo se construyen los portafolios, o bueno, más bien, cómo se construyen más bien no los portafolios, sino la tesorería, ¿no? Bien, entonces vamos a darle enter. Y aquí es donde está la parte que te digo, todavía hay otros métodos más sofisticados, pero ahorita no los vas a ver en clase, ¿no? Que es, existe un método para, desde un tablero de control, programar todo, cuándo va a suceder y demás, pero necesito más tiempo, más horas para explicártelo. Ahorita, como estamos limitados en tiempo, vas a tener que hacer algo de manera semiautomática. Y esto semiautomático, pues es, si tienes un valor que es bimestral, voy a tener que seleccionar dos periodos, uno que no tiene nada y otro que sí tiene el gasto. Los vas a seleccionar y los vas a arrastrar hacia adelante. ¿Qué pasaría si tuvieras un gasto que fuera trimestralmente? Pues entonces tendrías que haber agarrado
un periodo en el que sí hay el gasto y dos en el que no hay el gasto. ¿Y qué pasa si fuera un gasto semestral? Entonces tendrías que haber seleccionado 6 meses, uno en el que sí tienes el gasto y otro en el que, y otros 5 en el que no tienes el gasto para que en definitiva estés seleccionando 6 meses. ¿Sí? Ya en modelos más sofisticados, yo ya programo dónde se va a generar el primer gasto y con qué patrón se va a repetir. Todo eso desde un solo tablero de control. Pero bueno, pues ya te das cuenta que de todos modos esto es un avance a hacerlo todo a mano, ¿no? Entonces, seleccionar así, recorremos hacia la derecha y veamos qué bonito, porque aquí lo que tienes es que se está presentando ese crecimiento del gasto de luz, pero cada que ocurre en 12 meses. Entonces, al mes 12 ya se generó la inflación, entonces tú ya ves tu primer recibo en el mes 13 y ya tiene la inflación. ¿Dudas hasta aquí? La nómina, la nómina la vamos a seleccionar tal cual de acá, nómina de administración, la recorremos y lo arrastramos. La nómina de administración no tiene patrón. Recuerden que nosotros, con que lleguemos al mes 12 ya estamos bien. Aunque dice mes 65, a ti te pidieron te pidieron 5 años, 5 años son 60 meses. Así es que técnicamente hasta aquí tendríamos que llegar, ¿no? Bien, vamos con el agua bimestral. El agua bimestral es eso que tiene patrones extraños. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir estos 750, seleccionar de aquí arriba de mi tablero 750, los fijamos por uno más la tasa de crecimiento fijada y escribes la fórmula que ya te enseñé, truncar, mes en el que me encuentro, entre eh, la periodicidad del incremento que es cada 6 meses fijada. Aquí un detalle. ¿Por qué no fijas, profe? Bueno, lo que pasa es que te das cuenta que aquí tengo que seleccionar cada dato de manera individual. Entonces, esta es una semiautomatización. Es lo que estoy haciendo es un cálculo de flujo semiautomatizado, no completamente automatizado. Y entonces tengo que, de todos modos, seleccionar qué valor o qué concepto voy a hacer el que voy a proyectar. Ya siendo así, ya lo tienes. A ver, revisen que ya lo tengan. Damos Enter y seleccionamos, es bimestral. Entonces, cuando es bimestral, tienes que recorrer, primero tienes que seleccionar un bimestre, y ya lo recorres y verás que ya tiene los conceptos de inflación más el concepto de el salto que es bimestral. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Vamos al teléfono. El teléfono, ¿cómo se haría? En el teléfono, si tenemos un patrón mucho más sencillo, lo que haría sería tomar el valor anterior por uno más tu crecimiento elevado a la truncar, mes en el que me encuentro, fijando el renglón en el mes en el que me encuentro, y voy a dividir entre la periodicidad. Y aquí dices, aquí no dice periodicidad, profe, por lo menos no de este gasto. Bueno, asumimos que todos los demás van a tener una inflación anual, por lo tanto, puedo por aquí poner, no sé, periodicidad del incremento y le pongo aquí un 12, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a seleccionar esto, lo fijo. Y entonces aquí le pongo periodicidad de los demás gastos cada 12 meses, ¿no? Entonces, aquí veo que esté seleccionando periodicidad de los incrementos cada 12 meses. Y entonces tú ya sabes qué va a pasar. Cada que llega a 12, ya tiene inflación. ¿Sale? Y esto lo vamos a recorrer hacia, a ver, este valor, como lo voy a recorrer, necesito todavía hacer una corrección. Necesito fijar la columna C. Fijo la columna C. Solamente la columna C. Esto me va a permitir ahora sí hacer lo que yo quiero, que es que siga, digamos, el periodo se siga referenciando solamente al renglón 18 y que los conceptos, o sea, los importes, perdón, se sigan referenciando a la columna C. Esto tienes que tener cuidado. Si la fórmula que estamos haciendo te va a ahorrar un montón de trabajo,
lo más prudente es que le dediques tiempo para ver qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces ahora, ya que lo hiciste, lo vas a recorrer hacia abajo, verificas que está funcionando, dices, ah, sí, mira, el periodo está conservándose aquí, pero también verifica que se esté, eh, que no se vaya a perder la referencia del primer concepto. Es decir, este concepto queda atrapado o el importe queda atrapado en la columna C. Entonces ya con eso ya tienes la certeza de que puedes recorrerlo hacia la derecha. También la suma que ya Profe, está hecha. Sí. disculpe, y ahí la parte de servicios de abogados que es trimestral, Ah, bueno, pues ¿cómo? sí. Sí, claro, por Ah, supuesto. ok. Servicios de abogados trimestral. ¿Qué te dije que se hacía cuando tuvieras un patrón como esos? Pues tenías que agregar, vamos a agregar un renglón. Atentos. Vamos a darle insertar un renglón y vamos a ponerle servicio de abogados. Vamos a ponerle aquí 12,000 y vamos a poner periodicidad del gasto eh, cada... eh, bueno, aquí sería demasiado, ¿no? Vamos a cambiarlo porque se me hace exagerado. En servicio de abogados vamos a ponerle 1,200, ¿no? Yo creo que sí, porque no es como que estés en un litigio muy, muy peligroso, ¿no? Mm, digamos que serían 1,200 trimestralmente. ¿Te parece? Entonces, atentos, cuando hago cambios de cifras, sí que les digo, pero hay unos que están muy atrasados o están desatendiendo, entonces ya no ven esa serie de modificaciones. Entonces, aquí vamos a ponerle 1,200 y vamos a decir que la periodicidad del gasto es cada eh, 3 meses y el incremento es cada 12 meses. Entonces, ahí tenemos periodicidad trimestral, ¿sí? Entonces vamos a hacer la corrección que era, selecciono de afuera de mi tabla el importe, como es especial, sí lo voy a fijar todo, ese sí lo voy a fijar, por uno más el incremento elevado a la truncar, mes en el que me encuentro, ¿en qué mes me encuentro? Pues me encuentro en este mes, puedo fijar el renglón, pero de todos modos esta no la voy a recorrer, ¿por qué no? Porque es peculiar, tiene datos muy, muy característicos. Eh, Debe ser mes en el que me encuentro entre el mes en el que se va a hacer el incremento en el gasto. Fijo, doy enter. Y tú dices, ¿en qué momento tomamos la fórmula de trimestral? Bueno, se toma, como en este caso estamos haciendo fórmulas semiautomáticas, lo que tenemos que hacer es seleccionar un trimestre. ¿Cómo es que selecciona un trimestre? Bueno, ya que tienes hecha tu fórmula, vas a seleccionar un trimestre. Ya lo estoy seleccionando. Uno que sí tiene y dos que no. Y entonces eso ya lo recorro hacia la derecha. Ahí está. Solamente en el periodo trimestral se hace el gasto, ¿no? Y los demás, pues ya los puedes arrastrar porque son mensuales, ¿no? Esos no hay problema, los arrastras. Y también para los últimos que quedan aquí más la sumatoria, estos que ya están aquí más la sumatoria, pues ya arrástralos, ¿no? Así te queda y pues prácticamente, bueno, cuando te dé los gatitos quiere decir que pues hay poco espacio, entonces puedes apretar este botón y después quitarle decimales. Recuerda que quitar decimales en realidad no está eliminando las cifras, solamente las oculta para ti. Le pongo coma y oculto las decimales, no es que se haya perdido los decimales, siguen ahí. Mira, por ejemplo, aquí, ¿dónde tengo? Vamos a ver. Aquí, mira, por ejemplo, 1,297,92. Si yo lo escondo, tú dices, es 1,298. No, sigue siendo 1,297 punto y sus decimales, ¿no? Nada más que lo escondí. Puedes dejarlo así o puedes dejarlo con una decimal, etcétera, ¿no? Bueno, ahí ya tú ves. Pero el caso es que cuando te aparezca ese gatito es que te hace falta espacio. ¿Dudas? Vamos con los gastos administrativos. Y Pon en el verificación vehicular, verificación vehicular. Ah, qué barbaridad. Sí, es cierto, verificación vehicular, se nos pasó. Gracias. Voy a borrarla toda. Ahí está. Verificación vehicular también era lo mismo, ¿no? 900.
A ver, vamos a ponerle aquí verificación vehicular 900. A ver, ojo, todos aquellos que les cambie un dato, atentos. Cuando cambie un dato, atentos. Entonces, verificación vehicular 900, fijas por uno más tu 4% elevado a la truncar, mes en el que me encuentro, entre la periodicidad en la que se van a generar los incrementos. Fijo esa periodicidad. Pueden suceder varias cosas que te hagan equivocar aquí, evidentemente, ¿no? Porque son cosas que sí necesitas prestar mucha atención. Por ejemplo, como este es un concepto peculiar, porque tiene una cierta periodicidad del gasto, necesito, aquí ya no me preocupo por solamente, digamos, fijar la columna C, ¿no? Sino que en realidad cada concepto es diferente, yo lo tengo que seleccionar, le puse 900, y acá la periodicidad del gasto, la periodicidad perdón, el periodo en el que me encuentro, tú podrías decir, pero en los otros había fijado el renglón. Sí, se puede fijar el renglón, pero en esencia, esta fórmula que estoy haciendo no se va a repetir en ninguna otra parte. Así es que podría no haber fijado el periodo en el que me encuentro, ¿no? Por lo menos el renglón del periodo en el que me encuentro. Y lo que sí hay que fijar es la periodicidad del incremento, es así. Entonces ya le das enter y no has terminado porque tienes que seleccionar 6 meses. Esto es, recuerda, es una fórmula semiautomática, ¿sí? Entonces aquí esto de semiautomático implica que después de hacer la fórmula todavía tienes que seleccionar un número de periodos con cuidado y recorrerlo. Ya que hayas seleccionado los 6 meses que te decían, pues ya puedes recorrerlo y verás que el patrón, la máquina lo entiende. Quiere decir que cada 6 meses hago ese gasto y cada 12 meses se inflaciona. ¿Dudas? Bueno, vamos al siguiente, publicidad. La publicidad ya la tenemos establecida en el renglón 57. Publicidad, renglón 57, recuerden, le damos enter y la recorremos. Ya no la tienes que inflacionar, esa ya no la tienes que inflacionar. ¿Por qué? Porque ya estaba inflacionada desde allá arriba. Renta del punto de venta mensual. La renta del punto de venta es mensual y lo único que tienes que hacer es generarle la inflación. Entonces aquí va a decir renta, fijando solamente la columna C. Solamente estoy fijando la columna C por uno más nuestra inflación fijada, elevado a la truncar, mes en el que me encuentro. Aquí dices, esto es texto. Entonces tienes que seleccionar por ahí un mes. ¿Sí? Dices mes en el que te encuentras, fijas el renglón del mes en el que te encuentras, dividido entre, y aquí no dice la periodicidad de la inflación. Si no dice la periodicidad de la inflación, podemos seleccionar, por ejemplo, no sé, esta celda, ¿no? Aquí en esta celda que ahorita la voy a utilizar, aunque no tiene nada, ahorita le voy a poner qué significa esa celda. Le doy enter y me voy a poner aquí periodicidad de la inflación y aquí le voy a poner 12 meses. ¿Sí? Y esto lo puedes poner en gris. O sea, normalmente cada uno de las cédulas tiene un como espacio para poner los parámetros, ¿no? Estos son los parámetros de la cédula de ventas, ¿no? Y entonces aquí estamos agregando no estaba. Atentos, cuando no está, lo suelo poner en rojo para que adviertas que hubo un cambio y te pongas las pilas, ¿no? ¿Vale? Aquí también hubo un cambio, atentos. ¿Vale? Bien, entonces, esta fórmula eh, me permite ya inflacionar y la voy a recorrer hacia la derecha. La recorro hacia la derecha. Ya está. Si se ven feas las cifras, es porque te hace falta ponerle coma y recorrer el punto decimal para que se vean ordenadas con la cifra, ¿no? La nómina de ventas ya la tenemos calculada, así es que la nómina de ventas, recuerden que pusimos 3 personas para los que llegaron tarde. Pusimos 3 personas y en los meses de octubre, en los meses de noviembre y diciembre pusimos 4 personas. Entonces,
todo el personal de ventas eran tres, excepto los meses de noviembre y diciembre, para los que llegaron tarde, ¿no? Entonces, aquí estoy seleccionando mi nómina, pero esa nómina, recuerda que eh, era, esta nómina era personas por su sueldo, más un gerente, más las comisiones, que son el 6% por la facturación que estás teniendo en ese mes. De cualquier manera, mira, si en algún momento te perdiste porque llegaste tarde o lo que sea, puedes ver el video, ¿no? Pero de cualquier manera, mejor sería recomendable seguir al profesor en el momento para que cualquier duda ahí le preguntas. Así es que no dejen de estar prestando atención, presten mucha atención. Vamos bien, hasta ahí. Fíjense, si yo recorro mi nómina de venta, los últimos 2 meses son 313,775 y 308,100 pesos de nómina de venta, ¿no? ¿Listos? ¿Dudas? Bueno, material punto de venta, que son como material promocional, nos dice que es cada 4 meses. ¿Te acuerdas que te dije que para cuando tú tuvieras un gasto que fuera con cierta característica, aquí vamos a ponerle, voy a poner copiar este color gris, voy a ponerlo por acá y voy a poner aquí, esto me lo voy a llevar. ¿Por qué? Dices, ¿por qué hace ese relajo, profe? Lo que pasa es que necesito encontrar un espacio donde no me estorbe. Mm, a ver, así lo estoy poniendo. Aunque tú no lo corrijas así como tan bonito como lo estoy teniendo, de alguna manera ya te das idea de qué es lo que estoy haciendo. Resulta ser que este concepto que se llama material POP necesita un espacio en particular para que yo no conflictúe con lo que tengo ahí escrito. Entonces, al igual que le hicimos acá, teníamos una serie de conceptos y después teníamos el importe, la periodicidad del gasto y la periodicidad del incremento. Algo así voy a generar. Voy a generar un espacio donde tenga concepto, importe, periodicidad del gasto y periodicidad del incremento. Entonces, ahí están esos dos, periodicidad del gasto y periodicidad del incremento. ¿Y qué le voy a poner en uno? Bueno, pues en este le voy a poner cada 4 meses y la periodicidad del incremento cada 12, ¿no? Eh, Ese es el formato que yo te recomiendo que tengas y que te dé más o menos una estructura de dónde buscar. Siempre que estás en una cédula, hay una carátula que empieza como parámetros del gasto y ya puedes ahí ordenar tú las cosas de manera más coherente. Aquí yo lo puse más o menos ¿no? De a rápido, ¿no? Pero puedes hacer mejor, ¿no? ¿Estamos listos? ¿Ya lo pusiste? Bueno, pues ya lo pusimos, vamos a trabajar, ¿no? Entonces, esos 11,000 ya no los voy a seleccionar de acá, sino que los voy a seleccionar de aquí afuera, ¿no? Entonces, la idea sería 11,000 fijado por uno más la tasa de inflación de todos nuestros gastos, elevada a la truncar, mes en el que me encuentro. Ojo, aquí no vas a agarrar sino agarra otro que esté en la misma columna. Fija el renglón entre la periodicidad del incremento. Y esto me va a dar 11,000. Pero como dice cuatrimestralmente, estos te digo, para los que no vieron la explicación, hay una manera más automatizada con la que se puede integrar los modelos, pero en esta clase, pues por el tiempo que tiene, pues no alcanza, ¿no? Pero que sepas que sí existe una manera de automatizar todo. Yo tengo los modelos ya todos automatizados, pero también es importante aprender tú mismo a crearlos. Por eso es que, aunque no lleguemos tan sofisticados, nos estamos quedando con un modelo que es superior a 10,000 personas o más, ¿no? Yo cuando he visto cómo hacen los presupuestos en las grandes empresas, me quedo, digo, "Ay, qué vergüenza, ¿no? Que están muy rudimentarios y con errores. Me ha tocado participar, por ejemplo, en una ocasión que me tocó participar en Conagua,
este, estábamos revisando los flujos de efectivo, cómo lo hacían los actuarios, cómo lo hacían los contadores, cómo lo hacían los financieros. No, bueno, yo nada más, yo tenía que supervisar la parte de la evaluación financiera de un análisis que estaban haciendo. Me tocó participar 2 veces y las 2 veces me di cuenta que hay una gran diferencia entre cómo lo hace uno y cómo lo hace otro, siendo el estándar que les estoy enseñando mucho, muy superior al que se maneja en la industria típicamente, ¿no? Bien, entonces, vamos al siguiente. Entonces, este sería cuatrimestral. Tienes que seleccionar 4 meses, ¿sí? Uno en el que sí está tu fórmula, espero que ya la hayas puesto, y 3 en el que no está, para que te dé un cuatrimestre y ya lo recorres. Ya con eso ya tenemos ahí nuestros 12 meses y para los demás copiamos esta fórmula, ¿no? A ver, ¿dónde estaba la fórmula? Copiamos esta fórmula. Ya habíamos hecho la fórmula, ¿no? Algo de trabajo nos costó. Ah, por cierto, fíjate que cometí un error acá. ¿En qué mes me encuentro? Aquí había puesto por error mes en el que me encuentro uno, no es cierto. Te encuentras en el mes 2. De todos modos sigue siendo fijado, pero nada más lo moví. O sea, me voy a donde está su perímetro, entonces, donde aparece una manita, ya lo agarro y lo muevo hacia donde yo quiero. Esta fórmula ya está bien hecha. Entonces, le damos Enter y podemos copiar esta fórmula hacia abajo y siempre que copie hay que verificar qué es lo que estás haciendo, ¿no? Verificar que se esté tomando apropiadamente, inclusive recorrerla y ver que el comportamiento es el que tú esperabas que tuviera. Perdón, el de 11 no vamos a recorrerlo, ¿eh? El de 11 no vamos a recorrerlo. Es más bien el de 3,300 el que vamos a recorrer. Pero entonces tú lo recorres y observas que el patrón que está siguiendo es correcto. Ya que está seguro, ya ahora sí, también vamos a recorrer todo lo que hace falta, que es estos 3 conceptos de gastos de limpieza, teléfono e internet y otros, lo voy a recorrer. Ya tendría ahí mi cédula de gastos de venta. Veamos qué conceptos tiene. Tiene publicidad, renta del punto de venta, la nómina que ya incluye las comisiones, por si alguien diga, ay, profe, se le olvidaron las comisiones. Ya las comisiones ya las incluye, ya las calculamos allá arriba. Aquí las calculamos, ¿no? Eh, ¿Qué otro concepto? Bueno, pues ahora vamos a integrar la cédula de costo de ventas. La cédula de costo de ventas, que también se le llama costo primo, tiene 3 componentes. Tiene mano de obra, materia prima y gastos de fabricación. Si tú estuvieras haciendo una transformación, tendrías gastos de fabricación. Si tú tuvieras esa transformación, también tendrías mano de obra. Pero aquí solamente tenemos materia prima. ¿Cómo que solamente tenemos materia prima? Bueno, pues lo que está sucediendo es que tú eres una comercializadora, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, en materia prima, nos ¿Podría colocamos. poner rápido el mes 60? ¿Ya estamos bien? Gracias. Sí. Ok, entonces ahora vamos, no ponemos nada en mano de obra porque no hay transformación. Materia prima sí vamos a poner y como todos los productos que nosotros tenemos son nuestra materia prima, o sea, nuestro producto terminado ya es todo lo que va a ser el costo de ventas. Entonces vamos a ir al mes uno, donde está materia prima, que es nuestro costo de ventas. Eh, Vamos a ubicar que tenemos que determinar, fíjense, tenemos que determinar el costo de ventas, pero solamente tenemos el costo de ventas eh, unitario. Bueno, déjenme recordar cómo está la tabla, no me acuerdo, déjenme recordar cómo está la tabla para ver qué acción tenemos que hacer. Veamos, aquí están los precios, aquí están las cantidades y fíjense que no me había dado cuenta, pero parece que no tenemos costo de ventas unitario proyectado. No tenemos costo de ventas proyectado. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, por favor, todo el mundo.
voy a aprovechar que, eh, digamos, aquí identificamos esta necesidad para agregar, voy a agregar, fíjense cuántas celdas voy a agregar. Voy a agregar, es que sí, no lo tengo. Estoy ubicando que no tengo los costos inflacionados de nuestra mercancía, porque estas son simplemente piezas, más no está inflacionada. Nuestra mercancía no está inflacionada, pero sí va a tener cierta inflación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Arriba del costo de ventas, vamos a agregar unos 13 renglones. A ver, vamos a contar. Estoy desde el renglón 46, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya seleccioné 13 renglones y le voy a dar insertar. Me abrió ese espacio, le vamos a poner eh, proyección de costos por producto. Y lo que nosotros vamos a hacer es estos productos que nosotros ya tenemos acá, vamos a copiar tal cual, así este formatito, en formato de texto, pegado especial valores y pegado especial formato. Entonces ahí están nuestros productos y la idea es que esta va a ser una proyección de los costos eh, por producto, costos, no precios. Entonces, vamos a decir que vamos a poner estas dos columnas, más bien estos dos renglones, veamos, para que no los tengas que volver a hacer. Entonces vamos a empezar con los plumones acrílicos. Esto lo que puedes hacer para que sea bonito o sea quizá un poquito más claro dónde comienza y dónde termina la cédula, yo te puedo recomendar que le pongas un cierto color, ¿no? Vamos a ponerle este color. Ahí está entonces nuestra cédula. Y aquí lo que vamos a hacer es tomar los valores iniciales y generar una cierta proyección de inflación. Eh, Aquí le ponemos en este espacio en blanco, sería, digamos, mejor ponerlo en la parte de arriba. Podría ponerle inflación. Vamos a ponerle que la inflación fuera de 4, 4%. Vamos a suponer que la inflación fuera de 4%. Este es un dato que teóricamente yo lo pongo en las carátulas de cada cédula. Esta es nuestra cédula de costos, ¿no? Nuestra cédula de costos, pero de producto. Y entonces estoy diciendo que van a inflacionar de manera anual 4%. Recuerda que como es un dato que acabo de dar, para que no se te pase, lo pongo en rojo para que digas, ojo, atento, ahí tengo que poner ese dato. Y entonces, por cierto, ese dato de inflación de los costos, puedes ponerlo en tu tablero maestro. Desde que estás aquí en tu tablero maestro, puedes poner aquí cómo se prevé que se vaya a inflacionar el, la materia prima o los productos terminados. Ahí lo puedes poner algo así como parámetros de costos de productos, así. O portafolio de costos, portafolio de productos y después parámetros. Y va a decir, se va a inflacionar 4%. Lo puedes hacer aquí en el tablero de control para que no esté tan disperso. Ahorita lo estamos haciendo un poco disperso, pero bueno, ahí tienes ese dato. Lo vamos a hacer. Me coloco en plumones acrílicos, ¿no? Del mes 1. Voy a ir a la base donde tengo mis datos de origen, que en este caso son mis plumones. Fijaré la columna en la que están los datos iniciales. Voy a fijar la columna B. A ver, algo no estuvo bien. Voy a fijar la columna B. Ahí está. Fijé la columna B y a continuación voy a multiplicar por 1 más. Me voy allá abajo donde tengo la inflación que he manifestado que van a tener, la fijo,
elevo a la truncar, mes en el que me encuentro, fijando el renglón del mes en el que me encuentro, entre, y aquí, aunque no dice la inflación, vamos a ponerle 12, que sería la periodicidad de la inflación. Esto ya nos va a permitir que se haga el cálculo para todos. Entonces, antes de que lo recorras y te vaya a dar algún error, revisa que solamente fijé la columna B de allá arriba donde tengo mi catálogo de productos. Y como necesito proyectar el cambio de precios a lo largo del tiempo, pues entonces lo que voy a hacer es que va a haber una inflación del 4%, que aquí la apunté, la voy a fijar. Y trunco, ya sabes, como hemos visto, que es mes en el que me encuentro entre la periodicidad de la inflación. Aquí lo voy a manejar en 12 y ya lo recorremos hacia adelante. Si tú quieres manifestar que la inflación no se dé en tu mes 12, sino se dé en tu mes 13, recuerda que lo que tendrías que hacer sería mes en el que estoy -1, poniéndolo así, mira, dirías mes en el que estoy -1 y esto encapsulado antes de hacer la división entre 12. Eso es importante, ¿no? Entonces, si lo fueras a hacer así, de hecho, vamos a hacerlo así, por favor, todo el mundo vamos a hacerlo así. Vamos a poner mes en el que nos encontramos -1 para que nosotros podamos controlar que hasta el mes 13 va a suceder la inflación. Hasta el mes 13 va a suceder la inflación. ¿Sale? ¿Ya lo hicieron? Vamos a volver a calcularlo. Vamos a darle Enter. Lo calculamos, así está. Entonces, estamos aquí en proyección de costos por producto. Todas estas celdas las creamos. No estaban, creamos unos 13 renglones, no estaban. ¿Y dónde estamos ubicados? ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, estamos por hacer nuestra cédula de costo de ventas. Nos dimos a la tarea de revisar si en nuestros costos unitarios o nuestro catálogo de productos teníamos contemplado el que los costos iban a cambiar y nos damos cuenta que no están proyectados nuestros costos unitarios y sí van a tener inflación. Por eso tuvimos que irnos acá justo antes de calcular la cédula de costo de ventas. Aquí creamos 13 renglones, le pusimos la información en rojo. Recuerden que todas las informaciones que yo pongo en rojo es porque acabo de hacer algún cambio, ¿no? Entonces, de hecho, esta tabla, pues técnicamente también la podría poner en rojo porque es nueva, ¿no? Esta proyección de costos por producto. Y aquí lo que estamos haciendo es proyectar el costo de nuestro producto, que en este caso está fijada la columna B, donde nosotros tenemos aquí los costos de producto. Vean, aquí están el portafolio de productos. Entonces aquí estoy seleccionando y fijando la columna B. No estoy fijándolo todo, sino solamente la columna B. Después estoy fijando la tasa de crecimiento y estoy solamente fijando el renglón del periodo en el que me encuentro. Entonces estoy diciendo aquí, toma el valor de 100, inflación a lo 4% cada vez que se genere un nuevo entero entre en el mes que me encuentro -1 dividido entre 12. Esa operación va a hacer que solamente en el mes 13 inflacionen nuestros productos. Vamos a proyectarlo hacia la derecha y vamos a verificar que efectivamente se están inflacionando nuestras cifras cada 12 meses. Siempre cambia el formato poniéndole una coma o triple cero y puedes esconderle algunas decimales. Y vamos a verificar que efectivamente cada 12 meses se genera la inflación. Estamos en el mes 12, no hay inflación porque le pusimos mes en el que estoy -1 y aquí ya en el mes 13 ya está la inflación, ya le pusimos el 4%. ¿Ya te fijaste? Bueno, pues hasta ahí verifiquen a ver que todos están bien. Para los que llegaron tarde, para los que llegaron un poco después, no se preocupen, este video lo voy a poner a disposición en mi canal de YouTube cuando lleguemos este, ya cuando hayamos terminado esta sesión y ustedes van a poder ver el video para completar donde se hayan quedado, ¿no? Bien, vamos a la cédula de costo de ventas. Ya estamos ahí. Ahora vamos a la cédula de costo de ventas. Como aquí lo que tenemos es que no hay personal, vamos a ponerle aquí, no hay personal, porque no hay producción, no hay, que tampoco, no hay transformación, no hay transformación, por lo tanto tampoco va a haber gastos de fabricación.
sino que directamente lo estamos importando. Entonces estos dos renglones van a permanecer en blanco, ¿no? Este va a permanecer en blanco y este también. La materia prima sí que va a requerir un cálculo de nuestra parte. Vamos a escribir suma producto de los costos que tenemos en el mes 1, coma, y nos vamos a ir allá arriba donde tenemos cuántas unidades de cada producto vamos a vender. Entonces, atentos. Esta tabla no estaba, pero si tú la necesitas de golpe, así de rápido, porque llegaste tarde, lo que te sugeriría es que ahorita de momento solamente abrieras 13 renglones, copiaras el formato copiaras las celdas, pero en formato de texto, donde dices qué productos tienes, y le pusieras ahorita sus costos, aunque sean planos, aunque no inflacionaran, ¿no? Si todos así, 100, 180, 150, todos así planos, y los copiaras hasta el final. Y ya después los inflacionas, ¿no? Eso yo te diría que te recomiendo hacer si es que ya acabas de llegar tarde, ¿no? Para que pudieras hacer algo. Entonces, esta tabla no estaba, estamos en un espacio justo después de la cédula de gastos de ventas. Toda esta la puse en rojo porque no estaba, la creamos. Y lo que estoy haciendo es decir la fórmula suma producto que me va a multiplicar los costos unitarios de nuestros productos que estamos importando, coma, cuántos productos estamos vendiendo. Esta tablita de aquí, esta tablita, si la tienes, nos dice cuántos productos estamos vendiendo. Entonces, cuando tú multiplicas tus costos por cuántos productos estás vendiendo, te van a dar tus costos totales. Vamos a ver. Vamos a darle, voy a volverte a mostrar la fórmula antes de ejecutarla. La fórmula dice suma producto de los costos unitarios, coma, cuántos productos estoy vendiendo, y esto es mi costo total. Bueno, pues lo recorro. Este es mi costo total este es mi costo total de el producto vendido, le ponemos ahí el formatito. Y de hecho, inclusive sería bueno de una vez copiar todo este formato, así lo puedo hacer para que se vea bonito, ¿no? Y sumamos, vamos a sumar aquí costo de ventas total, sumamos 1, 2, 3, no hay nada ahí, y recorremos. Cuando tú estás fabricando productos, existe la necesidad de conocer el costo de venta unitario, lo que se le llama como unit economics. Eh, ¿Cuánto sería más o menos el costo si estuviéramos viendo por producto? Ahorita va a salir muy raro el costo unitario. ¿Por qué? Porque depende cómo se van moviendo tus unidades vendidas, pero y aparte, como no estamos haciendo manufactura, lo único por lo que puede cambiar el costo unitario es porque hayan aumentado nuestros costos unitarios, pero te voy a enseñar cómo se hace. Se toman los costos totales, que si hubiera habido manufactura, habría desperdicios, mermas, puntos de equilibrio donde perdón, puntos de economía a escala donde vas produciendo cada vez más eficientemente, pero aquí no se va a ver. Pero la operación del el costo variable unitario sería tomar este costo y dividirlo entre el total de productos que tú fabricaste o en este caso vendiste. En este caso, los productos totales que vendimos son 4,000. Eh, Asumo que en este caso se va a ver todo muy parejito y esto que estás observando es porque tú no estás teniendo mermas, ni producción, ni cambio de eso, pero sí que cambia en el tiempo cada vez que suben los costos. Entonces te das cuenta que se ve un poquito parejito y dices, bueno, pero no sale del todo, pues porque puede haber habido alguna variación en cuanto a productos que se hayan comercializado, pero en general se mantiene constante, 159, ¿no? Y después, cuando hay cambios de precios, como sucede en el mes 13, ya cambia de manera más considerable, ¿no? Entonces, en general, si el redondeo fuera correcto, o sea, si fuera todo súper preciso, eh, pues tú verías que este sería el mismo siempre. Así es que ahorita no le hagas mucho caso a este es más bien, este indicador es mucho más útil cuando tú estás haciendo manufactura y tienes mermas o tienes cambios de economías a escala, es decir, que vas cambiando
tus costos de producción a medida que van subiendo. Ahorita, como somos importadores, pues no, casi no nos interesa. Bien, los gastos de fabricación, por cierto, estos pues, están en blanco, ¿no? Porque pues no va a haber ahí nada que nosotros hagamos de transformación, por lo tanto, todo esto lo dejas en blanco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Tenemos un préstamo bancario, ¿verdad? Tenemos un préstamo bancario. Vamos a ver. En nuestra tabla nos dice que tenemos un préstamo, pero no es exactamente un préstamo bancario. ¿Cómo se llama? Es un préstamo por arrendamiento, ¿verdad? Entonces te voy a enseñar a hacer un préstamo por arrendamiento. Un préstamo bancario sobre saldos insolutos es un tanto diferente de una tabla de amortización por arrendamiento financiero, ¿no? Entonces vas a ver que va a cambiar un poquito, ¿sí? Yo normalmente a mis alumnos les enseño siempre todas las tablas de préstamos y de hecho si tú ves alguno de mis videos que tengo en YouTube donde se hacen los estados financieros pro forma, donde se hacen mis presupuestos, tú vas a ver que hay ejemplos de emisión de bonos, emisión de acciones, emisión de préstamos bancarios por saldos insolutos, arrendamiento, etcétera. Otras formas de financiamiento, ¿no? Y se hacen las tablas correspondientes. Ahora mismo vamos a hacer un cambio. Vamos a decir que este método va a ser método de arrendamiento financiero. Entonces, atentos, va a ser método de arrendamiento financiero. Y entonces vamos a poner aquí el importe. Importe, pues vamos a ubicar cuánto pedimos prestado. ¿Dónde lo tenemos? Pues en el renglón de cédula de inversión inicial, arrendamiento. ¿Cuánto dinero pedimos prestado? Y otra cosa que cambia, ya te fijaste que dice que va a ser a 4 años, no a 2 años. Va a ser a 4 años. Por lo tanto, atentos, la tasa va a ser del 14 y el plazo va a ser de 4 años. Es que el importe, para empezar, va a ser de 957,350. Aquí el plazo tiene que cambiar porque van a ser 4 por 12, o sea, 4 meses, 4 años por 12 meses que tiene cada año, nos va a salir 48 meses. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Lo que te voy a enseñar es a construir la tabla de amortización. Si hay alguien que está retrasado, no te preocupes. Esto lo puedes hacer enteramente conmigo ahorita, aunque hubieras llegado hace un segundo. ¿Sale? Entonces, no, nada de que, ay, es que estoy atrasado, después le hago caso, profe. No, no, no. Desde ahorita, sí lo puedes hacer conmigo porque no tienes pretexto de que llegaste tarde. Esto lo puedes hacer conmigo. Entonces, vamos a empezar. Paso 1. Pongo el saldo inicial y pongo el saldo final como si fueran el mismo. Saldo inicial y saldo final como si fueran el mismo. Esta tabla tiene una peculiaridad. Eh, Normalmente el saldo final es el saldo inicial menos el principal, pero aquí me da lo mismo. Aquí, si tú quisieras, podrías decir que es menos el principal, pero te da lo mismo, ¿no? Técnicamente sería así, pero ahorita no nos interesa mucho porque pues, nos va a dar lo mismo, ¿no? Si tú tuvieras en un periodo donde en este periodo ya tienes que calcular los intereses, si aquí en este mismo mes ya tienes que calcular los intereses, vamos a suponer que tú adquiriste un préstamo en el mes 3 y lo adquiriste en el 1 de marzo del 2025. O sea, el 1 de marzo firmaste tu contrato, ya al 30 ya te van a cobrar intereses, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué tendría que suceder? Pues que aquí mismo pusieras saldo inicial, aquí mismo pusieras los intereses, aquí mismo pusieras el principal, etcétera. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, yo te recomiendo que para motivos de planeación financiera o planeación presupuestal, eh, procures dejar un periodo de gracia donde solamente reconoces que tienes una cantidad de dinero que entra y ya el siguiente mes ya pagues los intereses, que es lo que normalmente ocurre, ¿no? Entonces, viene aquí la parte interesante. Si adquirí mi financiamiento desde el día 1, ¿qué tengo que hacer? Pues el saldo inicial se convierte en el saldo final anterior, o dicho no, al revés, más bien el saldo final se convierte en el saldo inicial del mes siguiente. Los intereses, pues, ¿cómo se hacen? Los intereses se multiplica el saldo insoluto
por la tasa de interés. Aquí no la tengo, pero voy a buscarla. La tasa de interés está por aquí. Dice 14.10. La fijo. Pero ya te diste cuenta que esta es una tasa anual. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, lo que haces en esos casos es dividir esa tasa entre 12 para que te convierta a una tasa mensual, porque esto que estás proyectando son los meses. Bien, entonces ya tendrías 11,000 de intereses. ¿Todo el mundo? Sí, Aquí las cosas se separan. Si yo te estuviera enseñando préstamo bancario por saldos insolutos, aquí valdría la pena decir que lo que procedería sería asumir una hipótesis de trabajo en la cual nuestro préstamo lo vamos a regresar en partes iguales. Es decir, tomaríamos el préstamo, lo dividiríamos entre 48 cachitos, entonces diríamos, préstamo entre 48 cachitos me daría el principal y después sumaría estos conceptos y me daría el pago total. Y esto me daría saldo inicial menos principal. El principal, por cierto, es abono a capital y me daría el saldo final. Y así ya lo recorrería. Pero resulta ser que no es saldo insoluto. Por lo tanto, este es un método diferente. ¿Cómo funciona el método de saldos insolutos? Para empezar, yo tengo que hacer una anualidad. Entonces voy a poner aquí el concepto anualidad, que es el pago fijo que va a tener. Es una anualidad vencida, ¿no? Es una anualidad vencida. Entonces, fíjate lo que va a tener que suceder. Voy a decir, te voy a poner aquí la fórmula para que la veas. Dice, valor presente de la anualidad es igual a la anualidad que multiplica a 1 menos 1 más la tasa periódica elevado a la menos el periodo, dividido entre la tasa periódica. Y esto, lo que estás observando es la fórmula para despejar tu anualidad. Si tú despejas tu anualidad, entonces te quedaría así, mira, esta A se queda aquí, pero todo esto que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto quedaría así. El valor presente de la anualidad entre todo lo demás, que es el factor de anualidad, me da la anualidad. Dicho en otras palabras, de manera mundana, ¿no? Para saber cuánto tengo que pagar mes a mes en mi arrendamiento financiero, lo que necesito es despejar la A. Y vamos a hacerlo. Entonces decimos, pongo pago total. Ahí vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer aquí el cálculo. Diríamos, tengo un préstamo de esta cantidad dividido entre paréntesis, uno menos, abro otra vez paréntesis, uno más. Mi tasa periódica, que en este caso es .1410 entre 12, elevado a la menos 48 meses que tengo para pagar, cierro paréntesis, divido y abro un paréntesis último que es .1410 entre 12. Yo me hubiera ahorrado un paréntesis si hubiera calculado por aparte la tasa, ¿no? Hubiera sido quizá más efectivo porque me hubiera ahorrado paréntesis. Pero bueno, ya sabes que a veces uno, por hacer las cosas de manera un poquito más eh, mal hechota, ¿no? Pues terminas trabajando doble, ¿no? Entonces fíjate cómo se va a hacer. Esto me da, a ver, debe haber un error, seguramente hay un error. Sí, vamos a ver, vamos a volver a hacerlo. Valor presente entre paréntesis, uno menos, uno más, nuestra tasa periódica que es .1410. Una vez mejor. De una vez dije que iba a corregir eso y pues no pienso volver a hacer el paréntesis, así es que voy a tomar, como se debía haber hecho desde el principio, es tomo la tasa de mi préstamo, que es .1410, y la divido entre 12 y la tengo en una celda. Esto me ahorra enormemente los paréntesis. Entonces, fíjate, esta tasa de manera periódica me quedaría en 1.1750. Ya la puse, ponla tú también. Si lo estoy haciendo yo, pues tú también hazla, ¿no? O sea, ahora sí voy a recalcular la anualidad porque estaba aquí, está mal hecho. Estoy seguro que estaba mal hecho, ¿no? Entonces ahí te va. Valor presente de la anualidad entre paréntesis, uno menos, paréntesis, uno más, mi tasa periódica elevado, bueno, cierro paréntesis, elevado a la menos los meses que tengo para pagar.
Cierro mi primer paréntesis. Ya vi dónde está el problemita. Ya vi dónde está el problemita. Donde está el problemita y por lo cual nos salía raro la fórmula es que aquí necesitamos un paréntesis más y esto va a estar dividido entre la tasa periódica. Ahora sí, mira, vamos a contar los paréntesis. Siempre que tienes dudas, cuenta los paréntesis. Mira, abro uno, abro dos. Por cierto, este que abro es el que se va a cerrar hasta acá. Entonces, abro un paréntesis, abro el segundo, uno menos, abro mi tercer paréntesis, cierro mi tercer paréntesis, cierro mi segundo paréntesis y ya en la parte final es divido entre la tasa y cierro mi primer paréntesis. Ya con eso está bien la fórmula. Oh, qué diferencia, ¿ves? Tu valor debe de ser de 26,000. O sea, debes de pagar ya tomando en cuenta el abono a capital. Recuerda que el abono a capital también se le llama principal. Ponle aquí abono a capital. El principal es abono a capital. Entonces, aquí la idea es que cuánto tengo que pagar ya tomando en cuenta tanto el abono a capital como los intereses. La respuesta es 26,000. Te diste cuenta que este método es, primero empiezo con el pago total. Primero tengo que calcular el pago total, lo fijo, por eso se le conoce como arrendamiento a pago constante, ¿no? Y aquí, ¿cómo se calcula el abono a capital? Pues el abono a capital se hace una resta entre lo que pagaste menos los intereses. Entonces, en el método de arrendamiento financiero es así. Si tú quieres ver cómo se hace el de préstamo bancario tradicional, vete a ver uno de mis videos, cuando terminemos esta sesión, vete a ver uno de mis videos donde se calcule en un presupuesto de capital, ve donde se calcula la parte el, el préstamo bancario y vas a ver una vez más qué otras formas de financiamiento existen y cómo se calcula la tabla, ¿no? Entonces ya lo... Profe, Sí, ¿y también se puede utilizar la fórmula de pago de Excel sí, en pero es este chafa, caso o no? ¿no? Sí, es chafa. Es como decir, ay, bueno, pues no sé cómo hacerlo, pero pues voy a utilizar una formulita que ya me lo de hecho. Yo prefiero que ustedes siempre comprendan esto, ¿no? Comprendan la fórmula que hay detrás, ¿sale? ¿Por qué? Pues Va. porque aunque sí técnicamente sí te lo podría dar, estás a expensas de esa fórmula, ¿no? En cambio acá tú ya comprendes lo que está sucediendo en cada área. Si te vas a, por ejemplo, migrar a otro formato, a otra sistema de trabajo, tú ya te llevas tu fórmula con esto, ¿no? En cambio, si te migras a otro sistema y resulta ser que ese otro sistema no tiene la función pago, entonces ya te amolaste, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer el saldo final, que sería igualito. Entonces, en resumen, fíjate, en resumen, el método de arrendamiento financiero es que el interés se calcula en ambos métodos, tanto en el de arrendamiento como en el pagos, digamos, el pagos de sobresaldos insolutos se calcula de la misma manera. También el saldo final se calcula de la misma manera en ambos métodos. Pero en el caso de arrendamiento, primero tú calculas el pago y después ya calculas lo que te sobra o principal. Eso es básicamente. Entonces ahora ya puedes recorrer procurando no olvidar que no te vayas a pasar de los meses, porque son 48 meses. Entonces, al mes 48, yo me tengo que detener. ¿Qué pasa si yo me paso al mes 50 o hacia adelante? Pues ya estaría generando números negativos y extraños, ¿no? Entonces, mi préstamo termina en el mes 48. Técnicamente todo esto ya no vendría al caso. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí terminaste de pagar tu crédito. Bien, verifiquen que las cifras vayan bien. Vamos ahora al siguiente paso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Sí, Profe, profe. ¿podría poner de nuevo el principal, por favor? Sí, claro. Principal es una resta y es muy lógico. Mira, si vas a pagar 26 y ya dedicaste de esos 26 11 para intereses, pues es muy lógico que tenga que ser una resta entre la cantidad grande
que es tu pago, menos lo que ya dedicaste a intereses. Es lo que te sobra para abonar a capital. Perdón, ¿alguien más había dicho? Sí, yo, prof. Es que se me desconectó tantito la compu y quería saber si podía volver a enseñar la fórmula del hiper. La del hiper o cuál, la Ajá. de anualidad, ¿es esta? ¿La que No, quieres? la del 1,175%. Ok, sí. Es tasa periódica, sería la tasa del 14,1%, o sea, tú pones 0,141 entre 12. Es como mi tasa periódica, mi tasa mensual, ¿no? Sí, Y sí, sí. esto lo haces porque ahorras muchos paréntesis cuando ya tienes esa tasa en una sola celda, ¿no? Lección aprendida, ¿no? Ya viste que por no estar haciendo eso, hasta que generas errores entre tantos paréntesis que estás haciendo. Entonces, mi recomendación es hazla por fuera, ¿no? Bien, siguiente. Vamos a hacer las depreciaciones y las Profe, amortizaciones correspondientes. profe, Vamos a poner, ¿puedo rápido nada más el el intereses del periodo 2? sí, los intereses es esto. Igualmente aquí, igualmente, es mucho más sencillo leer esto. Es mucho más Va. sencillo leer esto. Mira, dice saldo inicial por la tasa periódica. Es mucho Ah, más va. Perfecto. fácil de comprender. ¿Sale? Ahí está. Bien, vamos ahora a hacer nuestras amortizaciones correspondientes. ¿Listos? A ver, entonces, eh, depreciaciones. Las depreciaciones irían así. Paso uno. Me voy a mi mobiliario equipo, donde ya lo tengo por ahí en mi cédula de inversión inicial. Digo, mobiliario equipo, esta cantidad, ¿no? Y dice que se va a depreciar a 5 años. Tú cuando vayas a hacer un presupuesto deberías de preguntarte, ¿cuánto me va a durar este activo? Sabiendo que existen dos tipos de depreciaciones. Aclaro, ¿eh? Hay dos tipos de depreciaciones. Y ahorita lo voy a mostrar en un solo minuto. Espérame, te voy a mostrar en un solo minuto. Aguárdame tantito. Sé que ahorita no estoy compartiendo nada, pero déjame mostrarte algo. Mira, voy a compartir de mi pantalla y aquí se puede observar el costo de la vendida, ley del impuesto sobre la renta y un tipo de depreciación es la que te autoriza Hacienda, ¿no? 5% sobre cargos diferidos, 10% sobre erogaciones realizadas en periodos preoperativos, 15% en regalías, que son los gastos diferidos, ¿no? En cuanto a activos fijos, aquí la cosa cambia, ¿no? Dependiendo del tipo de activo que tengas, tendrás una velocidad para depreciarlo. Vamos a ver las más útiles. Mobiliario y equipo de oficina, 10%. Embarcaciones, 6%. Bueno, ¿quién? Equipo de comunicación, 10%, ¿no? Automóviles, 25%. Computadoras, 35%. Herramientas, 35%. Máquinas fiscalizadoras, 100%. Esa es la velocidad con la que te autoriza Hacienda. Por lo tanto, en la realidad tú tienes que hacer, y no lo vamos a hacer aquí en clase, no, tú tienes que hacer un estado financiero con tus depreciaciones que te marca la ley del ISR y tienes que hacer otro estado financiero con base en lo que tú sabes que se va a depreciar tu activo, que es decir, que va a desgastarse. Cuando tú estimas que un activo va a durarte 5 años, lo deprecias a 5 años. Yo lo que voy a hacer en este caso es asumir que a ver por qué no está mostrando mi archivo de Excel. Está, debería demostrar. Vamos a volver a compartir. Share Excel. Ok. Entonces, lo que debería suceder es que tú estuvieras preguntándote, ¿cuánto va a durar mi activo? Y si tu activo va a durar 5 años, entonces lo que tú deberías de hacer es 5 por 12. Voy a depreciar este activo a 60 meses. Y entonces vamos a ver cómo va a lucir. Saldo inicial, nuestro activo, ¿no? Depreciación, en el periodo cero no va a haber depreciación. Y de hecho, en tus periodos preoperativos, aunque duraran muchos meses, no lo vas a depreciar. Y algo más, la ley del ISR te dice que vas a depreciar un activo desde que lo empiezas a utilizar. Por lo tanto, técnicamente podría suceder un momento en el que compraras el activo, te esperaras 6 meses para empezarlo a utilizar y hasta que lo utilices, tú puedes depreciarlo hasta que lo quieras utilizar. De hecho,
existen empresas que planifican esta inicio de las depreciaciones, diciendo, a ver, donde vaya a hacer un gran ingreso, ahí pongo mi depreciación. Técnicamente eso no es una falta a nivel fiscal, siempre y cuando no hayas empezado a utilizar el activo. Si ya lo empezaste a utilizar, ya deberías de depreciarlo. Y entonces aquí nuestro saldo final sería saldo inicial menos la depreciación del periodo. Hay dos maneras de calcular esta tabla. Una es con depreciación del periodo y después depreciación acumulada. Y básicamente tu activo, el activo que reportas en el balance es el activo que adquiriste eh, mm, menos las depreciaciones acumuladas. Pero aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Que para simplificar esta tabla, voy a simplemente ir arrastrando el saldo que me queda remanente de mi activo. De tal manera que si, por ejemplo, aquí el saldo inicial del mes 1 es el saldo final anterior, aquí yo ya voy a preguntarme cuánto voy a depreciar en el periodo y en vez de tener un renglón llamado depreciación acumulada, yo voy a estar reduciéndole a mi activo para que ya vaya envejeciendo en forma a lo que ya ha perdido de valor, ¿no? Entonces, fíjate cómo va a ser. Va a ser valor de mi activo entre los meses que tengo para depreciarlo. Se va complicando cuando tienes adquisiciones a mediados de tu proyecto. Al mes 8 compras otro activo, al mes 23 compras otro activo, al mes 30 compras otro activo. Entonces tienes que llevar cédulas diferentes o cédulas individuales que vayan digamos, representando el desgaste o depreciación de los activos por tipo, por departamento y por propia cédula. Es decir, propio activo debe tener una cédula. Aquí lo estamos integrando para hacer más o menos una aproximación y está bien hecho así. Te das una idea genérica de cómo vas a estar viendo tu empresa y sin necesidad de hacer un cálculo exhaustivo. Entonces aquí viene la fórmula simplificada, que es tomar el saldo inicial menos la depreciación del periodo. Técnicamente está mejor hacerlo con saldo de origen del activo menos la depreciación acumulada, porque así te permite observar en todo momento cuánto vale el activo y cuánto se está depreciando, pero también existe la posibilidad de solamente reportar el saldo pendiente de depreciar, es decir, el saldo que va actualizándose, ¿no? Entonces, esto lo voy a recorrer hasta el mes 60. Si yo, Profe, ahorita puedo ver el de depreciación, de depreciación, sí, que era. fijarlo, ¿no? Es el valor de adquisición entre los meses que tienes para depreciar. Va. Ahora, para tu amortización, lo que vas a hacer es que ahora vas a tener tus gastos de organización. Vas a tener tus gastos de organización, que me parece por aquí los tenemos, gastos de organización, 670,000. Y acorde a la ley, pues tienes que depreciarlo en un plazo de 12 meses. Por lo tanto, sería así. Diríamos, inicial, final, recuerda que sería así. No hay depreciación, pero no hay amortización ahorita. Nuestro saldo inicial se saca del saldo final anterior. Aquí la amortización sería el valor inicial entre los periodos. ¿Y cómo le harías en una licencia o marca, no? En una licencia, pues dirías, a ver, ¿cuánto me dura la licencia o la marca, no? Pues vamos a suponer que esta marca o derecho de patente, pues tiene una vigencia, ¿no? Que marca la ley. Y yo vamos a suponer que tengo que actualizarla cada 5 años, ¿no? Pues entonces tendría una amortización a 5 años, ¿no? Entonces, tus licencias, lo que te van a durar, los permisos, lo que te van a durar, ¿no? Y aquí en este caso, el gasto de organización, siempre a 12 meses, ¿no? Entonces vamos a hacer la resta y esto lo vamos a recorrer hasta el periodo 12, no se van a pasar. Periodo 12, ahí termino. Creo que no tenemos licencias, ¿verdad? En este ejemplo, en este ejercicio, creo que no tenemos licencias. ¿No, verdad? No tenemos licencias, entonces esta cédula de licencias, ¿dónde está? Esta cédula de licencias la borramos, ¿no? Ahí está, la voy a borrar. Delete, ¿no? Ahí está. Vamos ahora al estado de resultados. Para que no tengas todos los datos esparcidos, que sería un poco desordenado, ¿no? Para que tú no tengas todos los datos esparcidos, dices, a ver, este parámetro está aquí,
todo eso existe un tablero de control o tablero maestro, donde yo arriba en el ejercicio debería de poner, por ejemplo, aunque no lo hice acá, pero debería de poner, déjame ver por aquí, podría poner política de crédito, ¿no? Política de crédito, política de tesorería, política impositiva, ¿no? Pues básicamente pones los parámetros impositivos que reflejan el costo que tiene que pagar la empresa en determinado contexto. Entonces hay muchas políticas, política de recursos humanos, que en realidad no es que tú vayas a establecer qué es lo que debe suceder en recursos humanos, sino más bien tomas los parámetros habituales de productividad del personal, cada cuánto se enferman, etcétera, etcétera. Aunque en este ejercicio no aparece, pero que sepas que tienes normalmente política comercial, ¿no? O política de cuándo vas a dar descuentos, ¿no? Política comercial, la política de crédito, ¿a quién le vas a pagar de contado? ¿Quién le vas a, o más bien, cómo le vas a dar crédito a tus clientes? Política de tesorería, ¿quiénes te van a dar crédito y cómo va a estar establecido eso, ¿no? Política de financiamiento, ¿cómo estarían las formas de financiamiento de tu empresa, ¿no? Política o que vendría siendo como un plan de renovación de activos fijos, ¿no? Política o plan de reposición de activos fijos. Y lo que tendrías dentro de estos documentos, que serían como cédulas, daría la información básica, como decir, a ver, ¿cuántas de mis ventas van a ser a crédito? ¿Cuántas de mis productos van a tener descuento? ¿En qué calendario voy a estar reponiendo mis activos? En realidad son muchos, ¿no? Por ejemplo, este valor que yo puse de tasa del ISR, ¿no? Si hacemos un poquito abajo, ¿no? Imagínate que esta fuera mi micro cédula de política de tesorería, yo pondría aquí la información. Tasa del ISR, tasa del ISR, pondría 31%, ¿no? PTU, 10%, ¿no? Y eso sería lo que yo pondría en esta tabla, ¿no? Y después, obviamente, tendría que expandir cada una de las tablas. Pero bueno, ya te di una idea de cómo funcionaría, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí tenemos unos parámetros, ¿no? Aquí tenemos unos parámetros del estado de resultados, que es el ISR al 31%. ¿Cómo va a venir? Vamos a escribir bueno, no es cierto. Ya teníamos facturación, ¿verdad? Ya habíamos hecho suma producto de las unidades vendidas por su precio. Por lo tanto, aquí ya tenemos las ventas. Vamos a ubicarlas. ¿Dónde las tenemos? Allá arriba vamos a buscar un renglón que se llama facturación. ¿Ya lo vimos? Sí, profe. También ya calculamos una cédula de costo de ventas, ¿verdad? Aunque solamente tenía un concepto, estaba vacía porque pues solamente tenía un concepto. Costo de ventas total. Agárralo, lígalo pues. Ahora vamos a calcular la utilidad bruta. Es ventas menos costo de ventas. Los gastos de administración ya los tenemos, por lo tanto vamos a traerlos. Gastos de administración, vamos a buscar con cuidado. Gastos de administración, ¿no? Gasto total de administración, mes 1. Gastos de ventas. Ubica hacia arriba con cuidado, ve buscando gastos de ventas, 300,000, 307,000. Utilidad operativa. A ver, aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Ahora, gastos financieros. ¿Dónde sacas los gastos financieros? De tu tabla de tu tabla de arrendamiento financiero. Gastos financieros, que son los intereses. Gastos financieros, que son los intereses. Cerciórate que sean del mes 1. Depreciaciones y amortizaciones. Tienes tanto depreciación como amortización, pero podrías tener aquí una infinidad de artículos. Podrías tener 10, 12, 15, 20, 50 activos, ¿no?
Aquí en este caso, pues nada más tenemos dos, que está muy sencillo, ¿no? Decimos la depreciación del periodo más la amortización del periodo. Sumamos esos dos conceptos. 19,000 de depreciación del periodo, que ya lo tienes en la celda. Espero que más o menos lo tengas como yo. Yo lo tengo en la celda 193 y en la amortización que la tengo en la celda 199. Ahora, utilidad antes de impuestos. ¿Cómo se hace la utilidad antes de impuestos? Tomas la utilidad operativa, le restas los gastos financieros, le restas la depreciación y ya te queda tu utilidad, ¿no? Impuestos. ¿Cómo va a fungir? Esta es un poco más complicada, si es que, pues, mira, podría decir, mira, si tienes pérdidas no pagas impuestos, pero en realidad se van acumulando se le llaman eh, eh, créditos fiscales. Bueno, en realidad es que aquí en México no se utiliza ese concepto porque tiene otro significado. En inglés se le conoce tax credit y aquí le conocemos como impuesto a favor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tuviste pérdidas, vas acumulando tus pérdidas y eso te da cierto eh, impuesto a favor que puedes, la próxima vez que te toque pagar impuestos, utilizas tus impuestos a favor. Entonces, la operación va a venir así. Si esta cantidad es mayor a cero, entonces tomaremos esa cantidad y la multiplicaremos por, y técnicamente tienes que pagar, técnicamente tendrías que pagar un pago provisional al ISR y después se hace un ajuste anual. Ahorita vamos a suponer que nos quedamos con el 41%. Vamos a ver dónde está el 41%. ¿Dónde está el 41%? ¿Te acuerdas que te lo puse aquí? Estos dos. Vas a sumar estos dos que te va a dar un 41%. Voy a regresarme para que puedas observar y te doy espacio. Entonces, fíjate, dice así, si tenemos utilidad, entonces vas a tomar la utilidad y la vas a multiplicar por el 41%. Si no, no vas a pagar impuestos. Si no, le vas a poner coma cero. Y esto sucedería. Ya sé que es escandaloso imaginarte que tienes que pagar el 41%, pero en realidad es así. Por lo menos de las utilidades netas. Aquí podríamos ponerle ISR y PTU y te quedaría así. Te quedaría 31% más 10%, te quedaría 41%. ¿Sale? Y entonces aquí quedamos que, no sé por qué ¿qué no quedó? Ah, porque está en inglés. Vamos a ponerle if y ya está, ¿no? Pues aquí te quedarían unas utilidades de 238,000. Recórrelo esto hacia la derecha. Recórrelo esto hacia la derecha. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que pasa es que a partir del periodo 60 ya no recorrimos ciertas cédulas, ¿no? Entonces aquí quedaría así. Así. Tenemos algunas pérdidas, algunos meses con pérdida, como los meses 44. Vamos a ir acá, miren, vamos a ir a nuestros demás meses. Tenemos pérdida en el periodo 6, periodo 7, periodo 8, periodo 9. Después ya tenemos alguna utilidad. Después volvemos a tener pérdidas el periodo 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y después volvemos a tener utilidades. ¿Se dan cuenta cómo va funcionando de manera muy interesante? Profe, ¿por qué hay periodos en los que sí hay utilidad y no se está cobrando el impuesto? Por esto, sí se está cobrando el impuesto. Aquí, si la utilidad es mayor a esto, entonces se va. Ya vi. A ver, mejor agarra este valor de aquí, ¿no? Sería mejor. Tomas este valor de aquí, lo fijas. Porque al fin y al cabo ya lo sumé, ¿no?
Fíjate que esta celda yo le nombré ISR, pero no debería estar renombrada ISR, debería ser ISR y PTU. Vamos, por favor, a hacer esto. Vamos a hacer una corrección. Te vas a fórmulas, te vas a administración de nombres y vas a borrar las dos referencias. Estas dos referencias que están aquí le vas a dar delete, delete. Ambas van a estar borradas. Ya no existe la celda llamada ISR. Entonces ahora nosotros lo que hicimos fue sumar el ISR y el PTU. Entonces aquí deberíamos de seleccionar esta celda y fijarla. Ahora sí, recorro y debería de pagar impuestos, ¿verdad? Debería de pagar impuestos. Vamos a pagar impuestos. Entonces ya ahí se ve como más claramente aquellos en los que tienes utilidades, tienes que pagar impuestos. ¿Dudas? ¿Podría ir nada más rápido a la celda 60, por favor, profe? Claro. Listo, gracias, se lo agradezco. Sí. Ahora vamos a hacer nuestro presupuesto de flujo de efectivo. El presupuesto de flujo de efectivo necesita políticas de tesorería, es decir, cómo vas a cobrar tus ventas y cómo vas a pagar tus compromisos con acreedores y proveedores. Fíjate cómo viene la instrucción. Esto podría venir allá arriba, ya te dije, podría decir parámetros o políticas de tesorería, ¿no? O podría ser parámetros de los flujos de efectivo. Es decir, cómo voy a calcular cuándo cobro y cuándo no cobro. Acorde a estos parámetros que vendrían siendo como las instrucciones del ejercicio, dice así: del 100% de tus ventas, las vas a manejar el 60% a 30 días, cobradas 30 días después. El resto van a ser de contado. De tus costos de ventas, el 80% va a ser pagadero a 30 días y el 20% va a ser de contado. En los gastos administrativos van a ser 70% a 30 días y el 30% restante de contado. Y en los gastos de venta, eh, nuestros, nuestros pagos serían 70% van el siguiente mes y el 30% van en este mes. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Entonces vamos a empezar con nuestra cobranza de contado. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es tomar las ventas de aquí mismo, ¿no? ¿Para qué necesitamos irnos más lejos? Tomamos estas y las vamos a multiplicar por el eh, porcentaje que es de contado, por el 40%. Fijamos el 40%. En un análisis mucho más específico, en vez de tener estos parámetros todos fijos, tendríamos parámetros para ver qué promoción vamos a hacer en octubre, en mayo, en diciembre. Aquí estos son parejos, siempre dar esas estandarizadas. Pero si tú tuvieras una política comercial, dirías, en tales meses voy a ofrecer meses sin intereses, diferimientos, voy a ofrecer pague ahora, más bien pague dentro de 3 meses y todos esos elementos los hubiéramos visto si tuviéramos la posibilidad de tener una materia completa de tesorería y eso quizá adelante, quizá tú tengas una materia que sea más hacia la construcción de una evaluación corporativa y demás. Y si nos volvemos a ver en esa tesitura, te voy a enseñar mucho más detalle hacia dónde continuaría. Pero sí es un hecho que este es un punto de partida, ¿no? Bien, entonces lo vamos a recorrer y vamos a recorrer renglón por renglón. Vamos a ir hasta el mes 60. ¿Ya te fijaste que por ahí tengo algunos datos apuntados? Esos datos que tengo apuntados es porque el formato que elegí, el que estás tú viendo, este formato, este, terminaba en el ejercicio que hice con mis alumnos, en aquella ocasión, terminaba déjame ver, 60. Ya vi. Miren, aquí esto está bien. Y todo esto debería decir, en vez de que diga 35, debe de decir 35, 36, 37. Eso lo haces
haciendo esto. Mira. Así, copias y pegas. Si no, todo queda en 35 cerrado y no está bien. Los periodos los estoy haciendo que se vean 35, 36, 37, pero te decía que originalmente el formato estaba diseñado para hacer un ejercicio de 3 años. Bueno, ya lo hicimos este, a 5 años, ¿no? Entonces voy a regresarme hasta donde nos habíamos quedado. ¿Te fijaste que fui solamente recorriendo la venta, la cobranza de contado? ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. Ahora voy a tomar la venta del mes uno. Atentos, porque aquí sí se pueden equivocar. Tomo la venta del mes uno, pero voy a multiplicarla por el 60% fijado. Y voy a recorrer. Tomo la venta del mes uno, aunque yo estoy en el mes 2. Fíjate, yo estoy en el mes 2. Yo tomaré la venta del mes uno, la multiplicaré por el 60% que es a crédito. Lo voy a recorrer. Y para que quede constancia didáctica, para que quede constancia didáctica de lo que estoy haciendo, voy a detenerme en el mes 61. Tú podrías, ¿por qué, profe? ¿Por qué no te detienes en el mes 60? Me detengo en el mes 61 para que quede constancia que hay un desfase. Dicho en otras palabras, esta celda que voy a poner en azul, más esta otra celda que voy a poner en azul, me deben de dar lo mismo que cobré en el primer mes. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Ahora vamos a las entradas por inversión. Bueno, no hay entradas por inversión. eh, no hay, a menos que hayamos vendido algún activo, pero no vendimos ningún activo. Entradas por financiamiento, sí sí puede haber, pero ya están incorporadas en el balance. Por lo tanto, aquí vas a poner un cero y te explico. ¿Por qué si tú pediste un préstamo bancario? Por qué no pones la entrada de financiamiento si tú tuviste un préstamo bancario? La razón de eso, ya ponle aquí una nota, la razón de eso es la siguiente. Se coloca cero dado que en el balance inicial ya se contempla un préstamo bancario a adquirir. ¿Qué pasaría si yo lo volviera a poner aquí? Pues ya no me darían las cifras, por lo menos ya no me daría el balance, ¿no? Pero de entrada, hay una manera de resolver este problema que voy a mostrarte más adelante. Sé que ahorita mismo te queda dudas porque dices, "Ay, no entendí muy bien". Ahorita simplemente asume que eh, nosotros no vamos a tocar estas dos, ¿no? Porque ya sabemos de entrada cuánto tenemos en tesorería. Y el asunto viene aquí. Los balances generales y todos los estados financieros, incluyendo este, porque este es el tercer estado financiero, el flujo de efectivo, reporta saldos finales. Así es que si a mí se me ocurre aquí poner un préstamo, me va a alterar el saldo final. Vas a ver qué es lo que va a pasar. Mira, eh, tú empiezas con un saldo de tesorería de 3.500.000. ¿Estás de acuerdo? Pero al mismo tiempo tienes que entender que tendría que haber un total de entradas. Aquí tendría que haber un total de entradas, o por lo menos sumo esta entrada operativa más las otras dos de financiamiento de inversión. Tendría que haber aquí un valor que sumara las entradas y después aquí un valor que sumara las salidas. Si eso ya lo tengo, entonces yo tendría mis entradas menos mis salidas. Váyanlo haciendo, por favor. ¿Y qué pasaría si finalmente quiero conocer el saldo final? Pues lo único que tendría que hacer sería sumar el saldo inicial de caja y bancos a la generación neta de efectivo y me daría el mismo importe. Pero aquí, por esa razón, te prohibí que, bueno, te dije que no pusieras préstamo. Porque si aquí pones cualquier cifra, vas a, vas a interferir con el saldo inicial con el que deberíamos de comenzar. En otras palabras,
yo debería en dado momento aquí quitarle cualquier aportación que quiera poner que se refleje en la entrada de financiamiento. Si aquí yo quisiera que no me interfiriera, tendría que quitarle cualquier cantidad que ponga aquí, la tendría que quitar para que no se interfiriera. Por lo tanto, tienes dos opciones. O no tocas aquí y entonces esta ya no le modificas nada. Esta va a ser simplemente el saldo inicial que viene en tu balance, pero también recordando esta cédula que tenemos aquí arriba, esta cédula de inversión inicial, técnicamente reportaría lo que son saldos finales del mes preoperativo. Esta reportaría los saldos finales del mes preoperativos. Por lo tanto, si yo dije que iba a tener saldos finales del mes preoperativo de 3.500.000, ya debería de tomar en cuenta que ya debería de tomar en cuenta que cualquier erogación aquí en gastos ya la debía de tener considerada en el preoperativo. ¿Vale? Para que no se me modificara mi caja y bancos que originalmente planteé. Si no, implicaría que tendría que haberle agregado aquí lo que yo gasté y quitado aquí lo que yo ya me financié. Entonces, una manera más práctica de comprender esto es decir, a ver, no voy a poner ni entradas aquí, ni salidas aquí, para que coincida mi saldo inicial con el saldo final. Y si no lo quiero hacer así, entonces tengo que hacer algún cálculo aquí. ¿Sí? Bien, espero que, aunque haya sido breve, esta explicación te haya ayudado. Y te pediría que me regalaras unos 5 minutitos para terminar por lo menos hasta el flujo de efectivo y ya tenerlo hasta ahí, ¿no? Entonces, vamos a sumar todas las entradas. Bueno, para empezar, vamos a ponerle aquí una suma de todas las entradas de contado y de crédito. Y aunque no hay nada, lo vas a recorrer hacia la derecha para que te dé total de tus entradas. Hasta el periodo 60. Recuerda que es hasta el periodo que nos interesa. Hasta el periodo 60. En las entradas por financiamiento e inversión, ya por eso te dije que no íbamos a poner nada. Y vamos a hacer una suma que involucre entradas por inversión, entradas operativas, entradas de financiamiento. Y lo vamos a también recorrer. Esto nos va a dar el total de las entradas por lo pronto hasta el mes 60. Ya lo tenemos, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Mm. Te digo, nada más 5 minutos que me esperes hasta que termine y ya te lo agradezco mucho para que llegar hasta tener este documento. Ahora, en los costos, lo que vas a hacer es ir a tu estado de resultados, seleccionar tus costos de venta y multiplicarlos por el porcentaje que va a ser de contado, que es el 20% de contado. Fijas el 20% y lo recorres. Lo recorres hasta el mes 60. Bien, ya está. Ve que debes de llegar a 191 o 290. Espero que sí llegues. Y en este segundo, que es a crédito, lo que tenemos que hacer es desfasarnos. Por eso te puse este espacio en gris, porque tú te tienes que desfasar. Vas a seleccionar tu costo de ventas del mes 1. Atento, porque hay un desfase. Yo estoy seleccionando el costo de ventas del mes 1, pero yo estoy haciendo mi fórmula en el mes 2. Y voy a multiplicar ese costo de ventas por el 80% fijado, que es el costo de ventas que se va a pagar un mes después. Lo recorro y esto me quedaría así. Esto lo hago de manera didáctica. No me voy a detener en el mes 1, no me voy a detener en el mes 60, sino me voy a detener en el mes 61 a propósito, para que recuerdes que hay un desfase. Bien, lo mismo para los gastos administrativos. Los gastos administrativos, tú seleccionarías tus gastos administrativos, los multiplicarías por el porcentaje que es de contado, que es el 30%, fijándolo. Lo recorres, te detienes en el mes 60, en el que dice gastos administrativos a crédito, te desfasas, ahora estás en la columna D, te desfasas, seleccionas los gastos administrativos de tu primer mes, gastos administrativos de tu primer mes, y los vas a multiplicar por el
70% que es a crédito, fijando el 70%. Y lo vas a recorrer hasta el mes 61. Ya ahí se ve el desfase. Recuerda que esto es solamente didáctico, hasta el mes 61. Y aquí en los gastos de venta, vamos a la columna C. En los gastos de venta, yo seleccionaré los gastos de venta que tiene mi estado de resultados, los multiplicaré por el porcentaje que es de contado, que es el 30%, fijando el 30%, lo recorro hasta el mes 60. Después me voy al gasto de venta que es pagadero a crédito. Me desfaso, ahora estoy en la columna D. Estando en la columna D pongo igual, selecciona los gastos de venta del mes anterior, o sea que del mes 1, los multiplicaré por el porcentaje que me dice el ejercicio, que son a crédito de 30 días, que es el 70%, y fijo ese 70%. Lo voy a recorrer hasta el mes 61 para que quede esa noción de que tengo que estar desfasado, ¿no? Y por último, aquí en el renglón que dice pago de mis créditos, pues yo aquí tengo que pagar de contado, porque si no, me cobrarían más intereses y eso no es la idea. Aquí la idea es que debo de tomar en cuenta el pago de intereses y principal de todos los créditos que tuviera. Si tengo varios, pues tengo que juntarlo aquí. Pero en este ejercicio solamente tenemos un crédito, que en este caso es eh, el pago total, que ya incluye intereses y abono a capital del mes 1. Esos 26 los vas a poner ahí en el flujo de efectivo, como diciendo, salieron esos pagos de nuestra empresa, ¿no? Y por último, también tienes que pagar de contado el pago de impuestos. Cualquier cantidad que apareciera de impuestos, tienes que pagarla. Entonces, estos dos renglones, tal cual, los seleccionas, uno del crédito, tu pago total, y el otro de los impuestos que tienes que pagar. Finalmente, técnicamente, bueno, tú podrías decir, pero el PTU no se paga, pero sí se hace una bolsa. Se hace una bolsa y no es, aunque no es para el gobierno, tienes que hacer una provisión de lo que son tus utilidades y ya al final del año puedes hacer una aclaración para decir, me quedaron menos utilidades o me quedan más utilidades. Y finalmente sumas todas las salidas de dinero del mes 1, con lo cual tú ya podrías recorrer tanto el pago total de tu crédito como el pago de tus impuestos y provisión de PTU, porque básicamente ahí lo estoy agregando en la misma canasta, lo recorro hacia la derecha y me detengo en el mes 60. Ahí me detuve. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que en el primer saldo de caja debes de tener 3.500.000, como te mostré, que es el saldo con el que teóricamente comienzas. No debes de tener entradas y salidas de dinero. Y el saldo final debe de ser la suma de estos dos. O sea, puedes escribir para que sea más claro, sumas estos dos. El saldo inicial recorre el saldo final anterior, es decir, ese saldo final se convierte en el saldo final siguiente. Yo puedo recorrer la entrada y salida de dinero de esta manera, o sea, sumo las entradas, le resto las salidas y me da entonces la generación neta de efectivo y también recorro el saldo final de caja. Estos tres, ya teniéndolos en cuenta, estos tres que estás viendo, ya los voy a recorrer y con eso terminamos nuestro flujo de efectivo. Y como puedes observar, el flujo de efectivo, pues sí hace una curvatura. Mira, empieza a tener quizá aquí una disminución de dinero, pero nunca tienes déficit. No tienes déficit. En otro ejercicio pudieras tener déficit, ¿sí? Si tuvieras menos ventas o tuvieras más gastos, pudieras, pues hay una contracción ligera del dinero. Eh, Vamos a ver, aquí está aumentando, 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 y aquí hay una contracción, miren. En esta que voy a marcar en rojo, ahí hay una pequeña contracción de dinero, ¿no?
Pero bueno, la idea es que tú ya viste que podría haber una curvatura más crítica, pero ya hasta aquí le vamos a dejar porque te prometí que íbamos a nada más tomar 5 minutos y hasta aquí nos quedamos. Este ejercicio lo terminaríamos de ver nuestra siguiente sesión. Nos quedamos, ya hicimos el estado de resultados, ya hicimos el flujo efectivo, faltan estas cédulas, que son 3 cédulas, y el balance. Bueno, pues hasta ahí nos quedamos, ¿no? Hasta aquí nos quedamos. ¿Sale? Bueno, pues que tengan bonito fin de semana y nos estaríamos viendo la siguiente sesión para ver qué faltaba para hacer todos tus estados financieros pro forma, pero espero que ya hayas comprendido esta otra parte. Y recuerda que te voy a poner un correíto con esta sesión grabada ya una vez que esté subida a YouTube. Te voy a mandar la liga para que puedas revisarla con calma. ¿Sale? Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Bye. Luego, gracias, profe. Gracias, profe, buen día. Bye.